Yo creo que cuando se usan en serio, sí, el problema es que todavía hay muchos sitios en los que las redes sociales se usan de manera testimonial o como fórmula de postureo. No sé, hablamos mucho del postureo en las redes de los ciudadanos, pero a veces nos olvidamos mucho del postureo en las redes de la administración, ¿no? Y todavía hay mucho postureo social en la administración. Gente que está en las redes porque quiere estar en las redes y que presume de que está en las redes como si fuera en sí mismo un fin, y que olvida el carácter de medio de las redes sociales y realmente, olvidando su carácter de medio, olvida los fines para los que las redes sociales podrían servir. O sea, el buen uso de las redes sociales en la administración o en la política en general puede servir para hacer una política más cercana, más eficaz, que responda más a los intereses de los ciudadanos, pero cuando se olvida que esos son los fines y uno se centra en las redes como fin y empieza a pensar en el número de canales en los que está, en la necesidad de ser el primero en usar canales como Snapchat sin saber para qué pueden servir, o en la necesidad de ir acumulando seguidores, sean reales o no, o vengan o sean o no ciudadanos de la administración a la que se tiene que dar servicio, pues uno acaba difuminando el papel de las redes sociales y en gran medida devaluándolo. O sea, yo creo que hay que distinguir de una forma clara cómo se presentan este tipo de acciones participativas de cómo se realizan, ¿no? O sea, en general la participación política se ha convertido en una especie de elixir que todo lo que toca lo legitima. Y yo creo que siendo como es un elemento imprescindible, que cada vez debe tener una mayor presencia en la sociedad, el uso fraudulento de la democracia directa, que en nuestro país tiene ya una tradición enorme, no nos olvidemos de los referéndums que organizaba Franco para legitimar sus decisiones, hay que ser especialmente cuidadosos. Y para que la participación política sea realmente una herramienta democrática o de fortalecimiento democrático, en mi opinión, tiene que ser una herramienta que, en primer lugar, informada. No es posible participar si no hay información previa, porque se convierte en una especie de muro donde la gente va, y normalmente la gente cuando pinta en un muro suele pintar sus cabreos, puede pintar sus lamentos, suele quejarse, pero si no tiene información o suele proponer cosas que ya están realizadas. Entonces, para que la participación sea democrática tiene que ser informada. Para que la participación sea democrática tiene que formar parte de un procedimiento. O sea, no se puede plantear la participación como una especie de tablón o de pizarra en blanco donde cada uno llega y pinta, ¿no? Entonces, es importante definir, y esto en algunos sitios, especialmente a nivel local, se está empezando a hacer, en qué momentos deben participar los ciudadanos y cuáles son los vías y los canales para participar. Y luego tiene que ser una participación que por definición tiene que gozar de un feedback de la administración, donde la administración diga esto se puede hacer, esto no se puede hacer, esto lo hemos pensado pero realmente consideramos que va en contra del interés general, o que hay esta otra alternativa que es mucho más favorable a lo que interesa a todos los ciudadanos, ¿no? Por tanto, la participación tiene que tener esos tres elementos: ser informada, estructurada o procedimentada y gozar de feedback. Y además de eso, para que la participación sea democrática, en mi opinión, tiene que ser, a día de hoy, imprescindiblemente complemento de la democracia representativa. Creo que la participación enriquece la democracia representativa. Cuando la participación se separa de la democracia representativa y adquiere vida propia, es, en mi opinión, un peligro para la democracia. ¿Por qué? Porque deja en manos de la mayoría, desde una perspectiva formal o desde una perspectiva de pura opinión pública, decisiones que no pueden estar sometidas a la mayoría, decisiones como el de respeto a los derechos humanos, que hasta qué punto se podría, en un sistema basado en la pura democracia participativa, decidir violar o suspender los derechos fundamentales simplemente por decisión de la mayoría. ¿Hasta qué punto estas decisiones se podrían tomar en momentos o en circunstancias en las que la mayoría de una forma u otra estuviera alterada? Por ejemplo, en un caso relacionado con el terrorismo, que es el caso tradicional que se pone cuando se habla de estas cosas, ¿no? O sea, en mi opinión, la visión de la democracia participativa como el culmen de la democracia erosiona la democracia porque ofrece una visión parcial, reducida y muy peligrosa de la democracia. La democracia es buena para la sociedad porque, además de centrarse en la toma de decisiones, se centra en el respeto a las mayorías, en el respeto a las minorías y especialmente en el respeto a la persona o al ciudadano, que no puede ver sus derechos violados por mucho que lo decida el 99% de la sociedad. en España?
A ver, yo creo que son dos elementos que no tienen nada que ver, ¿no? O sea, más allá de que su reciente aparición, por decirlo de alguna manera, Telegram se ha convertido en una herramienta de comunicación interna espectacular. O sea, hoy todos los grupos de comunicación política de los partidos, especialmente en campaña, usan grupos de Telegram en los que se lleva a cabo una coordinación eficaz, completa, y por tanto, o sea, yo creo que como herramienta de comunicación interna, a día de hoy Telegram no tiene rival. Otra cosa es si tiene alguna utilidad como para la transmisión de mensajes, ¿no? Especialmente a través de los grupos que se convierten en grupos masivos, o sea, pero yo creo que es útil y que los grupos de Telegram de partidos como el Partido Popular o Podemos están funcionando bien. Un tercer uso de Telegram, donde en España todavía estamos años luz de utilizarlo, pero que va a dar un juego espectacular, es el tema de los bots en Telegram, o sea, o sea, no de bots entendido como usuario falso, sino de bots entendido como la posibilidad de programar la plataforma para, de manera automática, dar respuesta, enviar información que el usuario ha solicitado, con experiencias como el Politibot que se ha lanzado durante esta campaña electoral del 26 de junio. Entonces, yo creo que Telegram está teniendo ya un uso eficaz y un uso interesante en política. En el caso de Snapchat, yo creo que Snapchat no deja de ser una herramienta de comunicación personal a día de hoy muy restringida al mundo de los jóvenes, en la que es cierto que en Estados Unidos vemos como por ejemplo los medios de comunicación o como las administraciones como la Casa Blanca están haciendo un uso más activo, pero a día de hoy es un uso muy comunicativo y en mi opinión incluso testimonial, ¿no? Si uno ve la cobertura que la Casa Blanca ha hecho por ejemplo del aniversario del 4 de julio, ve que no deja de ser un uso un poco más dinámico que el que podrían estar haciendo en Instagram, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que se trata de llegar a través de Snapchat a públicos que están abandonando el resto de las redes sociales y que han convertido Snapchat en su red favorita o en la red que más utilizan. Pero creo que todavía, o sea, quizá por ignorancia, pero creo que la herramienta todavía tiene que madurar y los que están creando canales políticos al servicio, o sea, dentro de esa plataforma, tienen que acabar de entender un poco más cuáles son las lógicas y las dinámicas de la plataforma, que sin duda va mucho más allá de subir fotos y vídeos de manera automática. No creo que nada active el voto, no sé si me explico. O sea, ¿un cartel electoral activa el voto? Pues evidentemente no. ¿Un tuit activa el voto? Pues yo creo que no. O sea, contribuyen a crear un estado de opinión pública. O sea, si tú recibes 10 mensajes en una línea, pues a lo mejor llega un momento que te lo piensas, pero nadie activa el consumo en función de un impacto. Por ejemplo, en Facebook estaba calculado que el número de impactos necesarios para que alguien se planteara al menos considerara cambiar su voto era entre 9 y 11. ¿Pero qué hace el impacto? Pues ayuda a reflexionar. En Snapchat pasa lo mismo. O sea, ¿cuándo Snapchat puede ser relevante para que alguien cambie el voto? Cuando el mensaje que recibe lo recibe de un amigo, de alguien del que se fía. Cuando alguien del que se fíe te dice a través de Snapchat, pero como te lo podría decir cara a cara, que considere ese voto, que hay una serie de razones que le llevan a pensar que su voto puede ser para un partido o para otro, ahí es donde se está produciendo donde se puede estar produciendo el cambio de voto. Pero al final, lo relevante no es el canal a través del que se transmite la información, lo verdaderamente relevante es quién transmite esa información y cómo la transmite. Si a mí me dice algo interesante a alguien del que me fío, es probable que lo tenga en cuenta a la hora de decidir mi voto. Pero que lo que menos pesa es el canal, yo creo que eso es lo importante. Yo creo que no. O sea, yo creo que hay un problema de entendimiento, hay un problema de lenguaje, pero no hay un problema de canales, o sea, no hay un problema de saber utilizar mejor los canales o de estar en los canales donde ellos están. O sea, esto no es un problema de gente hablando de en canales diferentes, sino de gente hablando lenguajes y sobre temas diferentes. O sea, los valores de la generación millennials, en mi opinión, se parecen poco a los valores de las dos generaciones posteriores, ¿no? Pues de lo que podríamos llamar la generación X y de la generación Y, ¿no? El lenguaje muchas veces cambia, los temas de interés. Y ahí es donde yo creo que hay que hacer un esfuerzo de entendimiento serio, ¿no? O sea, yo creo que ahí es donde nos estamos quedando a veces, o sea, donde las dos partes, por así decirlo, se están quedando a un lado, ¿no? O sea, que yo creo que uno de los debates intelectuales o culturales más relevantes de este año ha sido el encontronazo entre Rubius y Pedro Simón, o sea, donde se ve de una forma muy gráfica cómo
dos generaciones han chocado y han sido incapaces de entenderse, y ninguno de los dos ha entendido al otro, cuando los dos tenían mucha razón. O sea, los dos estaban hablando en idiomas radicalmente distintos, y la extrañeza que generaba era similar. O sea, tan raro era Pedro Simón para el Rubius como el Rubius para Pedro Simón. Eran seres de otro planeta, de otra galaxia. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos a día de hoy, y no es porque no hablaran por Snapchat, hablaron tú a tú y estuvieron hablando, creo que durante unas horas, según cuentan en la entrevista y según se ha comentado después. O sea, el problema no era el canal, el problema eran los valores, la idea, que a Pedro Simón lo que hace el Rubius le parecía una auténtica gilipollez, y al Rubius lo que hace Pedro Simón le parecía una auténtica cabronada, y además lo dice literalmente. Entonces, ese es el problema, que cuando hay esa incapacidad de entenderse, todo lo demás, o sea, de poco sirve crear nuevos canales o adaptarse a los canales, ¿no? Yo creo que hay un problema más de fondo de lo que parece. Y sobre la política, me parece que ese es uno de los, no de los principales, pero es uno de los malentendidos más clásicos, ¿no? O sea, yo no creo que la generación de los millennials no esté interesada en política. La campaña, o sea, ninguna campaña electoral se gana solo por una cosa. O sea, ni una campaña electoral se gana porque el candidato sea estupendo, ni se gana porque la implantación del partido a nivel nacional sea espectacular. O sea, cualquier campaña electoral, como algo complejo en el que deciden su voto y por tanto toman una decisión de consumo, entre comillas, millones de ciudadanos, tiene muchos padres, o sea, tiene muchas causas. Entonces, en ese sentido, ninguna de las causas es despreciable, pero ninguna es determinante. O sea, todas han contribuido de una forma u otra a la victoria. ¿Cuál es la peculiaridad de Facebook en esta campaña? La peculiaridad de Facebook en esta campaña es que Facebook ha permitido hacer una cosa que tradicionalmente los partidos han querido hacer, pero no han tenido medios para hacerlo, que es una segmentación específica en la que, definiendo de una forma clara los grupos de votantes a los que necesitaba el partido, tanto desde una perspectiva geográfica como desde una perspectiva del perfil de esos votantes, muy identificados en el fondo con votantes de Ciudadanos o votantes del Partido Popular en la abstención, se ha podido dirigir de manera directa a ellos con el mensaje que más les podía llevar a reaccionar para acabar votando al Partido Popular. Esa es la novedad. La novedad es que Facebook te ofrece un canal que te permite una segmentación súper afinada, tanto desde el punto de vista geográfico como desde el punto de vista sectorial, desde el punto de vista temático. Entonces, desde esa perspectiva y desde la perspectiva de que creo que se ha hecho un buen trabajo de definición de grupos, de definición de objetivos, o sea, dónde era donde se quería hacer campaña, a qué grupos se quería hacer campaña y qué tipo de mensajes y qué mensajeros también transmitían con más credibilidad esa campaña, como consecuencia de estos cuatro elementos, se ha acabado definiendo o se ha acabado provocando, se ha acabado pues utilizando una herramienta que a día de hoy es mayoritaria en el uso de los españoles, o sea, que tiene unos niveles de penetración de casi el 90%, yo creo, de los españoles, y que además cubre todas las edades y todas las condiciones sociales, cosa que en Twitter yo creo que no pasa de tanto. Pues se le ha sacado partido, en mi opinión, a esa herramienta, y por tanto se ha hecho una contribución interesante al global de la campaña, que evidentemente ha sido muchísimo más compleja, incluso en las propias redes sociales. O sea, que la campaña, estamos hablando de una campaña de publicidad en una plataforma que es Facebook, pero junto a eso ha habido una actividad de más de 3.000 voluntarios, la definición de mensajes y su distribución a todos los portavoces del partido y a todos los candidatos. Hay una serie de acciones también en las redes sociales que son igual de importantes que esa acción concreta de la publicidad segmentada en Facebook, ¿no? O sea, yo creo que es clave, porque al final la comunicación política tiene un elemento, como cualquier elemento de comunicación, innovador, ¿no? O sea, hoy en día la comunicación es la herramienta fundamental para trabajar en la sociedad, ¿no? Si vivimos en la sociedad de la información, y la información es la materia prima de la sociedad de la información, la herramienta que permite trabajar la información, que es la comunicación, es la clave, ¿no? O sea, estamos hablando, la comunicación es algo así como la máquina de vapor en la revolución industrial, ¿no? O sea, o como las máquinas que permitían trabajar el hierro. O sea, si uno no tenía herramientas para trabajar la materia prima,
no era competitivo en la sociedad industrial. Pues hoy en día la herramienta para resultar competitivo en la sociedad de la información es por necesidad la comunicación. Por tanto, estamos hablando de un sector que tiene que estar en la vanguardia de lo social, tiene que conocer cómo avanza la sociedad para ser capaz de adaptarse y dar respuestas. Por eso la comunicación es tan importante y por eso está tan vinculada a la innovación, por decirlo de alguna manera. De ahí que todo tipo de investigación que ayude a la comunicación a estar a la altura de la sociedad, pues de una forma u otra es imprescindible, porque es que si no, pues seguimos haciendo campañas como en los años 60, donde las campañas se hacían en televisión, y la sociedad está hablando en otro sitio y en otras herramientas y en otras plataformas, ¿no? Entonces, o hablamos en otro lenguaje, cosa que nos pasa muchas veces, ¿no? Y pensamos que hay que remarcar unos mensajes en los que la sociedad ni está ni le genera ningún tipo de reacción, ¿no? Entonces, de una forma u otra, la comunicación en general, pero la comunicación política especialmente, tiene que conocer la última hora de la sociedad, o sea, tiene que saber cómo vive la sociedad, cómo reacciona, cómo se relacionan entre sí y cómo se comunican. Y eso requiere investigación. Y solo que cada vez menos, pero que en el sector a veces vemos consultores que siguen con la receta de los años 60, ¿no? Y que te cuentan, no, en los años 60 hacíamos esto ya, pero es necesario estar continuamente al día. O sea, no vale vivir, de las elecciones de Obama del año 2008, ¿no? En general, en España y en todo el mundo, las elecciones de año 2008, que yo creo que son para hacer un máster, o sea, que son un ejemplo claro, pues las herramientas, la propia sociedad ha evolucionado y requiere una actualización también de los consultores. Yo creo que no. O sea, yo creo que hay un problema de entendimiento, hay un problema de lenguaje, pero no hay un problema de canales, o sea, no hay un problema de saber utilizar mejor los canales o en estar en los canales donde ellos están. O sea, esto no es un problema de gente hablando en canales diferentes, sino de gente hablando lenguajes y sobre temas diferentes. O sea, los valores de la generación millennials, en mi opinión, se parecen poco a los valores de las dos generaciones posteriores, ¿no? Pues de lo que podríamos llamar la generación X y de la generación Y, ¿no? El lenguaje muchas veces cambia, los temas de interés, y ahí es donde yo creo que hay que hacer un esfuerzo de entendimiento serio, ¿no? O sea, yo creo que ahí es donde nos estamos quedando a veces, donde las dos partes, por así decirlo, se están quedando a un lado, ¿no? O sea, que yo creo que uno de los debates intelectuales o culturales más relevantes de este año ha sido el encontronazo entre Rubius y Pedro Simón, o sea, donde se ve de una forma muy gráfica cómo dos generaciones han chocado y han sido incapaces de entenderse, y ninguno de los dos ha entendido al otro, cuando los dos tenían mucha razón. O sea, los dos estaban hablando en idiomas radicalmente distintos y la extrañeza que generaba era similar. O sea, tan raro era Pedro Simón para el Rubius como el Rubius para Pedro Simón. Eran seres de otro planeta, de otra galaxia. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos a día de hoy, y no es porque no hablaran por Snapchat, hablaron tú a tú y estuvieron hablando, creo que durante unas horas, según cuentan en la entrevista y según se ha comentado después. O sea, el problema no era el canal, el problema eran los valores, la idea, que a Pedro Simón lo que hace el Rubius le parecía una auténtica gilipollez, y al Rubius lo que hace Pedro Simón le parecía una auténtica cabronada, y además lo dice literalmente. Entonces, ese es el problema, que cuando hay esa incapacidad de entenderse, todo lo demás, o sea, de poco sirve crear nuevos canales o adaptarse a los canales, ¿no? Yo creo que hay un problema más de fondo de lo que parece. Y sobre la política, me parece que ese es uno de los principales, pero es uno de los malentendidos más clásicos, ¿no? O sea, yo no creo que la generación de los millennials no esté interesada en política. La generación de los millennials está mucho más interesada en política que la generación anterior. El problema es que ignoran absolutamente los canales formales de participación política y se dedican a hacer política en otros campos, en otros espacios, en los que se sienten mucho más realizados y en los que tienen sensación de que son más útiles y de que pueden lograr mejor sus objetivos. Entonces lo que ocurre es que hay un sistema institucional que está en un lado y en el que algunos hacemos política, y un sistema informal, tremendamente informal, pero con un grado de interés en política muy superior. Lo hemos visto en el Brexit, ¿no? Como, aun teniendo un interés directo en que Inglaterra perteneciera a la Unión Europea, los jóvenes han decidido no ir a votar, porque pensaban que tenían otros canales para conseguirlo, ¿no? Entonces, ahí es donde está el problema. El problema es que los jóvenes tienen que entender que a día de hoy la elección democrática o la participación en las elecciones es la vía más
importante para participar de manera activa en el futuro de la sociedad, y que los mayores tenemos que entender que a lo mejor habría que adaptar un poco esos canales de participación para que los jóvenes se sientan más a gusto y más realizados, ¿no? Creo que hay varias cosas. Una, que el vídeo directo en gran medida no deja de ser una aplicación comercial, ¿no? O sea, Facebook en esta campaña ha decidido que era su campaña para promover el vídeo directo. Igual que ha pagado a numerosas estrellas para usar el vídeo directo como una forma de promoción de su aplicación, ha promovido entre los políticos, a los que no ha pagado, esto es importante decirlo, ha promovido entre los políticos el uso de aplicaciones como Facebook Live. ¿Cuál ha sido el retorno que Facebook ha dado a los políticos? Unos retornos de audiencia espectaculares. O sea, cualquier vídeo grabado en Facebook Live tenía 10 veces más audiencia que cualquier vídeo que un político pudiera subir en sus canales. Por tanto, todos aquellos que se han dado cuenta han decidido que, aunque el precio a pagar fuera retransmitirlo todo, el impacto en la audiencia era tan grande que merecía la pena, ¿no? Entonces, dicho esto, que explica una coyuntura concreta, ¿hasta qué punto es bueno retransmitirlo todo? Pues yo creo que retransmitirlo todo, o sea, ni es posible, ni es bueno, ni es conveniente. Yo creo que hay que retransmitir todo aquello que sirva para los objetivos del político. ¿El político qué quiere? Pues el político quiere resultar más cercano, transmitir una serie de valores o de formas de ser, y hoy en día está muy valorado pues la espontaneidad, la autenticidad, y eso es lo que de una forma u otra aportan este tipo de vídeos en directo, ¿no? Que parece que no hay ningún tipo de artificio y que por tanto el político se presenta a la sociedad como es. Eso que en sí mismo es un artificio, o sea, el creer que el político cuando se presenta en un vídeo en directo está siendo como realmente es, a día de hoy pues o sea, es bien recibido por la sociedad, y mientras sea bien recibido por la sociedad los políticos lo seguirán haciendo, ¿no? Pero yo creo que llegará un momento que nos cansaremos un poco de este gran hermano político, ¿no? Donde tenemos que saber todo lo que los políticos hacen en todo momento.